Imagina una vida perfecta, mansiones interminables, aviones privados y un futuro asegurado con miles de millones. Pero para el multimillonario, Alexander Voss y su esposa Elena, todo eso se derrumbó en un instante, cuando su bebé de apenas 6 meses, el pequeño Theo, dejó de comer de repente. Al principio pensaron que era algo pasajero, un capricho de bebé. Pero los días pasaron, y Theo seguía rechazando la leche. Sus llantitos débiles resonaban por los pasillos de la enorme mansión, como un eco de miedo. Elena lo mecía en brazos durante horas, con lágrimas cayendo sobre su carita pálida, susurrándole: «Come, mi amor, por favor». Alexander, que normalmente controlaba todo con una sola llamada, se sentía impotente por primera vez en su vida. Los mejores médicos de Nueva York entraban y salían. Análisis, pruebas, escáneres. Nada explicaba por qué el niño se debilitaba tan rápido. Perdía peso a ojos vistas. Sus ojitos, antes brillantes, se apagaban poco a poco. La desesperación se instalaba en la casa como una sombra fría. El personal murmuraba en los pasillos. Era una enfermedad rara. ¿Estrés? ¿O algo mucho peor que nadie quería decir en voz alta? En medio del caos despidieron a la niñera anterior. Necesitaban ayuda urgente. Así llegó María Ruiz, una joven de origen humilde, con experiencia limpiando casas y un pasado secreto como enfermera pediátrica en su país. La contrataron casi sin preguntas, solo porque parecía confiable. Antes de seguir con la historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nadie imaginaba que esta mujer sencilla, con sus guantes amarillos y su uniforme azul, estaba a punto de descubrir un secreto tan oscuro que pondría en peligro su propia vida. ¿Qué estaba pasando realmente con el bebé del millonario? La verdad te va a dejar sin aliento. María Ruiz llegó a la mansión con una maleta pequeña y el corazón latiendo fuerte. Venía de un pueblo lejos, donde había sido enfermera de niños. Pero aquí en Estados Unidos solo podía limpiar casas. Pensaba: este trabajo me va a cambiar la vida. Solo tengo que hacerlo bien. Elena la recibió con los ojos rojos de tanto llorar. «Mi bebé no come nada, nada», le dijo con voz temblorosa, casi suplicando. Alexander apenas levantó la vista del teléfono, frío y distante, como si el dolor lo hubiera convertido en piedra. María sintió un nudo en la garganta. «Pobrecito, voy a ayudar como pueda», se dijo en silencio. Desde el primer día, María se puso su uniforme azul y los guantes amarillos. Limpiaba el nursery con cuidado, pero sus ojos de enfermera no paraban de observar al pequeño Theo. Lo veía pálido, débil, rechazando el biberón con un llanto que partía el alma. Elena intentaba darle de comer y terminaba llorando en el suelo, abrazando al niño como si se le escapara la vida. María probó un sorbo del preparado una vez, cuando nadie miraba. Sintió un sabor raro, amargo, que le quemó la lengua. «Esto no es normal», pensó, y un escalofrío le recorrió la espalda. Guardó silencio, pero empezó a mirar todo con otros ojos. Entonces estaba Víctor, el hermano de Alexander. Venía a ayudar, decía, pero sus sonrisas eran falsas y sus ojos fríos. Se acercaba mucho al nursery, tocaba las cosas del bebé, traía regalitos de comida importada. María lo veía y sentía miedo sin saber por qué. Una noche lo sorprendió solo en la habitación del niño, mirando el biberón. Cuando ella entró, él se sobresaltó y salió rápido. El aire en la casa se sentía pesado, como antes de una tormenta. María acostaba a Theo cantándole bajito una canción de su tierra. Y el bebé, por un segundo, parecía calmarse en sus brazos. Pero ella sabía en el fondo del corazón que algo muy malo estaba pasando y que pronto iba a descubrirlo. María no podía dormir. Las noches en la mansión eran demasiado silenciosas, como si la casa misma contuviera la respiración. Se levantaba sigilosa, caminaba descalza por los pasillos fríos y entraba al nursery. Allí estaba Theo, respirando débil, con la piel tan pálida que parecía transparente.
María se sentaba junto a la cuna y lo miraba durante horas. «Algo te está haciendo daño, mi niño». «¿Pero qué?», pensaba, con el corazón apretado. Durante el día, limpiaba con sus guantes amarillos, pero ya no era solo limpieza. Era vigilancia. Observaba cada detalle. Vio cómo Víctor entraba al kitchen cuando nadie miraba, cómo removía el preparado del bebé con una cuchara que luego lavaba rápido. Vio cómo Elena, agotada, dejaba los biberones listos sobre la mesa sin sospechar nada. Vio cómo Alexander discutía con su hermano por teléfono. «Deja de meterte en mis asuntos, Víctor». Y cada vez que Víctor pasaba cerca de Theo, María sentía un frío que le subía por la espalda. Una tarde, sola en la cocina, María tomó uno de los biberones preparados. Lo olió. Ese olor raro otra vez, amargo, químico. Se atrevió a probar solo una gota con la punta de la lengua. Le ardió. Le ardieron los ojos de lágrimas, no solo por el sabor, sino porque en ese instante lo entendió todo. Alguien estaba envenenando al bebé poco a poco. El miedo la paralizó un segundo. «Si digo algo ahora, me van a creer. Soy la nueva, la extranjera, la que limpia». Pero luego miró hacia el nursery, oyó el llantito débil de Theo, y el miedo se convirtió en furia. «No voy a dejar que te mueras, pequeño. Te lo juro». Esa misma noche encontró un frasquito escondido detrás de unos libros en la oficina de Víctor. Lo abrió con manos temblorosas. El olor era el mismo. Su corazón latió tan fuerte que pensó que la iban a escuchar. Guardó el frasco en su delantal y volvió corriendo al cuarto del bebé. La casa dormía, pero María ya no. Sabía que el peligro era real, que el tiempo se acababa y que muy pronto tendría que arriesgarlo todo para salvar a Theo. El tiempo se acababa. Theo ya no lloraba fuerte. Sus llantos eran débiles, como suspiros que se apagaban. Una mañana, después de tomar el biberón, el bebé empezó a temblar en los brazos de Elena. Vomitó todo, su carita se puso azul y cayó inconsciente. Elena gritó tan fuerte que la mansión entera se estremeció. «¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Ayuda, por favor!». María corrió desde la cocina, con los guantes amarillos todavía puestos. Tomó a Theo, le abrió la boquita, le limpió la garganta con cuidado de enfermera. «Respira, mi niño, respira», repetía con voz quebrada mientras le daba palmaditas en la espalda. El corazón le latía como loco. Sabía que esto era el veneno actuando más rápido. Alexander llamó a la ambulancia, pero cuando llegó la policía con los paramédicos, Elena, fuera de sí, señaló a María. «¿Tú preparaste el último biberón? Tú estabas sola con él». Las lágrimas le corrían por la cara, mezcla de terror y rabia. Alexander, con los ojos inyectados en sangre, no dijo nada, pero su mirada era una acusación directa. Víctor estaba allí, fingiendo preocupación. «Es terrible, pobre sobrino». «Quizás la nueva empleada no sabe lo que hace», dijo con voz suave, pero María vio el brillo de satisfacción en sus ojos. En ese momento la culparon a ella. La separaron del bebé. María intentó explicar. «No fui yo, es veneno, lo juro. Revisen el preparado». Pero nadie la escuchaba. La trataban como criminal. Sola en el pasillo, con las manos temblando dentro de los guantes, María sintió que el mundo se le venía encima. «Me van a echar la culpa, me van a destruir la vida, y Theo se va a morir». Las lágrimas le quemaban, pero en medio del miedo sacó el frasquito que había guardado. Era su única prueba. Los paramédicos se llevaron a Theo al hospital. La policía empezó a preguntar, y justo entonces llegaron los resultados rápidos del laboratorio. Había toxina en el biberón. Todas las miradas se volvieron lentamente hacia Víctor. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el aire parecía gritar la verdad. En el hospital, los médicos lucharon por salvar a Theo. El pequeño estaba conectado a máquinas, tan frágil que cada pitido del monitor hacía que Elena se estremeciera. María no podía entrar, la tenían apartada,
vigilada como si fuera la culpable. Sentada en un pasillo frío, con los guantes amarillos todavía en las manos, lloraba en silencio. «Perdóname, mi niño. Yo sabía y no actué más rápido». Pero María no se rindió. Había cambiado el último biberón por leche segura, que ella misma preparó en secreto, lejos de los ojos de Víctor. Esa decisión le dio a Theo las horas que necesitaba. Los médicos lo estabilizaron justo a tiempo. Si hubiera llegado un poco más tarde. «No lo contamos», dijo uno de ellos con voz grave. Cuando llegaron los resultados definitivos del laboratorio, todo cambió. La toxina era clara, un veneno lento, calculado para parecer una enfermedad rara. Las huellas en el frasquito que María guardó apuntaban directo a Víctor. La policía lo detuvo en la misma mansión, mientras él todavía fingía preocupación. «Esto es un error», gritó, pero su voz temblaba y sus ojos lo delataban. Víctor confesó entre lágrimas falsas que se volvieron reales de terror. Quería eliminar a Theo para quedarse con la herencia. Había envenenado el preparado poco a poco, creyendo que nadie lo descubriría nunca. Elena corrió hacia María y la abrazó tan fuerte que casi no podían respirar las dos. «Tú le salvaste la vida a mi hijo. Tú le salvaste la vida a mi hijo. Tú nos salvaste a todos», sollozaba. Alexander, con la voz rota por primera vez, le tomó las manos. «Perdónanos por dudar de ti. Eres un ángel». María solo pudo llorar más, de alivio, de cansancio, de amor por ese bebé que ya sentía como suyo. Theo abrió los ojitos y por primera vez en semanas buscó el biberón con ganas. Todos lloraron al verlo tragar. Fuerte, vivo. En ese instante, María supo que había arriesgado todo y que había valido cada lágrima. Con Víctor en la cárcel, la mansión por fin respiró tranquila. Los días volvieron a tener luz. Theo empezó a ganar peso rápido. Sus mejillas se llenaron, sus ojos brillaron otra vez. Su risa llenaba los pasillos que antes solo conocían llantos y silencio. Elena lo cargaba todo el día, besándolo sin parar, como si temiera que fuera un sueño. Alexander cambió. El hombre frío y distante ahora pasaba horas en el suelo jugando con su hijo. Una noche, tomó las manos de María y le dijo con voz temblorosa: «Tú nos devolviste la vida. Nunca podré pagarte lo que hiciste». Le ofrecieron dinero, una casa, ayuda para sus papeles, todo lo que ella quisiera, pero María solo pidió quedarse cerca de Theo. La ascendieron a niñera oficial. Ya no usaba guantes amarillos todo el día. Ahora cargaba al bebé en brazos. Le cantaba las mismas canciones de su tierra. Y Theo se dormía tranquilo contra su pecho. Elena la llamaba hermana y Alexander familia. Los tres formaban un círculo que nadie podía romper. Los periódicos hablaron de ella, la empleada humilde que salvó al heredero de un imperio. Pero María no leía esas noticias. Ella solo miraba a Theo gatear por la alfombra, comer con ganas, crecer fuerte. Cada vez que el niño reía, ella sentía que todo el miedo, todas las lágrimas habían valido la pena. Años después, cuando Theo ya caminaba y hablaba, su primera palabra clara no fue mamá ni papá. Fue María. La abrazó con sus bracitos gorditos y no la soltó. En ese abrazo estaba todo: gratitud, amor, una nueva familia nacida del peor peligro. Y María, con lágrimas quietas en los ojos, pensó: a veces los héroes no llegan con capa, llegan con uniforme azul y guantes amarillos, dispuestos a arriesgarlo todo por un niño que ni siquiera es suyo. Theo creció sano, feliz, rodeado de amor verdadero, y la mansión, que casi se convierte en tumba, se llenó para siempre de vida.